días a todos, ¿cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Por el Señor. Reciban un saludo de los hermanos de Casa de Oración Milpalta y de Misión Cuernavaca. Por ahí andamos pastoreando la grey de Dios. Y bueno, pues le doy gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos con ustedes esta mañana como hermanos en Cristo Jesús. ¿Y les parece bien si hacemos una oración para poner este tiempo en manos del Señor? Toma de la mano a tu esposa y vamos a presentar nuestro matrimonio delante del Señor. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por este tiempo que nos permites acercarnos a tu presencia con corazón sincero y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Venimos a rendir nuestro matrimonio, Señor, y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, socórrenos en este tiempo. Tú conoces nuestros corazones en el matrimonio y el anhelo de nuestro corazón es aprender a conocerte más a ti y seguirte, Señor. Gracias. Gracias por mi matrimonio, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das de estar en tu presencia y pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando esta mañana a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, vamos a tocar un tema muy importante para la vida matrimonial. Este tema lleva por título Enfrentando las tentaciones en el matrimonio. Para los que anotan, por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 1.
decir que se vaya y ¿qué hace la tentación? Se va. Pero otras ocasiones, hermanos, la tentación no puede ser resistida tan fácilmente. Este vendedor que dice, no solo está decidido a vender sus productos, eso fue lo que me dijo. Si tú se lo permites, es tu mente la pista de aterrizaje del diablo. Entonces empecé a comprender un poquito más las cosas, ¿no? Y recordé un poquito también lo que Martín Lutero decía en algún momento, ¿no? No puedes impedir que vuelen pájaros sobre tu cabeza. No lo puedes impedir, pero sí puedes impedir que hagan ¿qué? Nido. Entonces esto me lleva a recordar un poquito que no puedes evitar que lleguen malos pensamientos a tu mente en tu vida matrimonial, y más con el cónyuge, ¿no? Y más cuando la mujer de repente se da cuenta que el marido ya se llega tarde, fuera del horario del trabajo, ¿no? Y de repente llegas y te dice la esposa, ¿no? ¿Y dónde andabas? En vez de que te diga, oye mi amor, ¿cómo te fue? Bienvenido, gracias a Dios que llegaste con bien, ¿no? Que el Señor te llevó con bien a tu trabajo y que te trajo con bien. Pero la esposa de repente le dice, ¿y a qué hora saliste del trabajo? ¿Por qué no me hablaste? ¿No? Y te quedas sorprendido, ¿no? Tú dices, uno como varón dice, a ver, permíteme, ¿no? Tienes dos opciones: caer en el juego del enemigo también y decir, bueno, en una actitud humana, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué me preguntas tantas cosas, no?
O la otra, ser sabio y entendido entre nosotros, como dice Santiago, ¿no? Mostrar por tus buenas obras tu conducta con sabia mansedumbre. Y decirle, oye, ¿me permites explicarte cuál fue la razón por la que estoy llegando a estas horas y todo? Entonces, pues te das a la tarea de explicarlo, ¿no? Y ya cuando lo explicas, no, pues se deshacen todos aquellos pensamientos, ¿no? En la vida de la esposa. O al revés, ¿no? El esposo pues, ve que la esposa sale al mandado y se tarda, ¿no? Y de repente le dice, oye, pues, ¿qué tanto hiciste y qué tanto compraste si nada más ibas por las tortillas y la comida? ¿Con quién andabas? ¿Con quién estuviste platicando, no? ¿Malos qué? Pensamientos. Y esos se frenan aquí, en la mente. Por ahí dice un proverbio, ¿no? Tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Para que me entiendas, en la Biblia el chilango habla hoy, ¿no? Así como piensas, así actúas, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, ¿cómo piensas en tu vida matrimonial? A todos nos llegan malos pensamientos. No es pecado que nos lleguen malos pensamientos. Pecado es creerlos y hacerlos. Y esto me recuerda un poquito a la vida de Adán y Eva en el Antiguo Testamento. Ellos experimentaron el poder de la tentación de afuera hacia adentro. La serpiente logró engañarlos y cayeron en la tentación. Cuando la serpiente en Génesis le dice a Eva, ¿no? Le dice, con que Dios os ha dicho, de todo árbol podéis comer, ¿verdad? Y le dice, fíjense, la mujer le responde bien y le dice, no, dijo Dios, apelando a lo que dijo Dios. Dijo Dios, de todo árbol podemos comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal no podéis comer. Y como la serpiente no pudo en ese primer ataque, se va por el otro ataque. Es que es astuta. La serpiente es astuta. ¿Qué quiere decir astuta? Habilidosa para hacer lo malo. Como no pudo con eso, le dice, ¿sabe Dios que si comieres de ese árbol, seráis como quién? ¿Ya vieron la intención de la serpiente? ¿Cuál fue la intención de esa serpiente que era luz bella cuando estaba ahí en la presencia con Dios? Luzbel o luz bella o portador de antorcha. Su intención era, dice Ezequiel, ¿no? Dice, subiré a las alturas y dice, y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo, y me sentaré en el trono de ¿quién? Bueno, ese mismo engaño logró metérselo a Eva. Y Eva se lo comió. Le tiró sus pensamientos, dice Pablo a los Efesios, dardos de fuego del maligno, así lo dice. O sea, tienes que identificar cuando los ataques, la tentación vienen de afuera hacia ti. A veces el enemigo va a usar a otras personas. Mi esposa y yo les llamamos intrusos. Cuando alguien me viene a decir cosas malas de mi esposa, o a mi esposa le vienen a decir cosas malas de mí, esos se llaman intrusos. ¿Qué tenemos que hacer? Frenar ese asunto, llevándolo a cabo. Oye, lo que tú me estás comentando de mi esposa, ¿me lo dices delante de ella? Ay, pastor, es que creo que yo pensé, yo sentí. No pienses, no sientas. Si te estamos pidiendo esto, es para que podamos madurar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y frenamos ahí el ataque de ¿quién? Del enemigo, la tentación. Y Eva logró caer en la serpiente, en el engaño de la serpiente. Y luego Eva fue y se lo dijo a Adán, y cayeron los dos en la tentación. Pero después de ahí vemos cómo Caín también experimentó el poder de la tentación y terminó matando ¿a quién? A su hermano. Ellos experimentaron un poder tan tremendo. O si ustedes siguen estudiando, se encuentran con la vida de Job en algún momento, ¿no? Cuando también Dios permitió que Satanás
viniera y lo tentara, ¿no? Y lo atacara. Vamos a Job capítulo 2, verso 7, por favor. Dice así, Job capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, fíjense, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Vamos a analizar qué había en el corazón de la mujer. Se entiende que Job era creyente, por lo tanto también su esposa es ¿qué? Creyente, ¿no? Pero Dios permitió la prueba de que Satanás viniera a tentarlos. Eso hizo, para ver qué había en el corazón. La mujer, en realidad, ella, yo me imagino que estaba confiada. Dice, soy cristiana, ¿no? Y voy a casa de oración, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? ¿No? Y como diciendo Dios, ¿de veras eres cristiana de casa de oración? Órale, ahí va la prueba. Y le viene la prueba, ¿no? Sobre su marido. Y cuando ya no tenía nada, mira lo que le dice la mujer a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. ¿Qué nos deja ver? No pudo soportar el poder de la tentación de negar a Dios con su vida y todavía quejarse de las circunstancias. A veces Dios nos va a meter en pruebas difíciles, amados hermanos, de escasez, en pruebas de salud, de enfermedad. Pero Dios probando nuestro corazón, permitiendo que el enemigo esté tentando nuestra vida, para ver qué es lo que sale de nuestro corazón. Dice 10, y él le dijo, ahora veamos el corazón de Job. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Una mujer fatua es una mujer torpe, tonta, insensata. Esa es una mujer así, fatua. Dice, ¿has hablado? Y le dice Job, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con se mantuvo firme Job en sus convicciones. Es que yo creo que Job estudió el Instituto Bíblico de Casa de Oración, por eso se mantuvo firme, ¿no? Y la mujer no. La mujer hacía que estudiaba, pero no estudiaba. Me imagino, quiero pensar. Qué tremendo matrimonio, ¿no? Bueno, esto se quedó escrito para nuestra enseñanza. Otro ejemplo que podemos ver cuando la tentación viene de afuera. En la vida de la primera iglesia hubo un matrimonio que experimentó lo que es entrar en tentación, porque Satanás apeló a su codicia y las consecuencias fueron bien graves, amados hermanos. Hechos capítulo 5, verso 1, por favor. Dice así, Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ahora, fíjense, la situación era de que había persecución en aquel entonces, en el principio de la iglesia, en la formación de la primera iglesia. Había mucha persecución, amados hermanos. Dios lo estaba permitiendo porque estaba probando los corazones de los matrimonios de la primera iglesia, permitiendo que el enemigo viniera a tentar desde afuera a muchos matrimonios. Y entonces había necesidades, pero el Espíritu Santo se movía como se sigue moviendo hasta el día de hoy. Y el Espíritu Santo puso en el corazón de Ananías y de Zafira vender una heredad. ¿Esto qué nos enseña? Que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice el verso 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea que la mujer también se dio cuenta qué es lo que había hecho su esposo, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, como diciendo, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. No, sí, Dios sí se da cuenta, y sí pasa algo.
Verso 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que el enemigo te engañara? Te lanzó el pensamiento a tu mente, lo creíste y lo hiciste. ¿Por qué? Verso 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿Sabes que Dios, eso es uno de los pecados que aborrece Dios? La mentira, aparte de los ojos altivos. Y la lengua mentirosa, dice el proverbio, ¿no? La aborrece, porque Él es el Padre de verdad. Y si nosotros somos sus hijos, debemos andar en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por cierto, pregúntale a tu esposa: oye, mi amor, ¿tú ves que ando yo en la verdad? A ver qué te dice. ¿Qué pasó? No sé. No, pues dile: claro que sí, mi amor, por eso estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos aquí en la presencia de Dios. Estamos en la verdad, ¿sí o no? Estamos aquí en la presencia del Señor. Dios es verdad. Entonces, no dudemos, ¿no? de nuestras convicciones. Afirmemos nuestras convicciones en el matrimonio. Somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo por su gracia y su misericordia. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por su amor y su misericordia? Y dice el verso 5: al oír Ananías estas palabras, ¿qué dice? Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán también ¿a quién? A ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron. ¿Qué dice? Bendito Dios que esto pasó en aquel tiempo en los matrimonios de la primera iglesia. Gracias a Dios eso no pasa en los matrimonios de Tecámac, ¿verdad? El diablo va a venir a apelar a tu codicia. Cuando Dios te pone algo en el corazón que hagas, hazlo. Si Dios te pone que hables la verdad con tu esposa, habla la verdad con tu esposa. Si Dios te pone que le lleves algo a tu esposa, que le compres y le lleves algo, que seas atento con ella, que seas amable, que le pidas perdón por tus palabras ásperas, hazlo. No dejes que otras cosas te desvíen, que otras cosas apelen también a tu codicia. Ese es uno de los enemigos del matrimonio muy tremendos, la codicia también. El estar codiciando cosas que no edifican. Es necesario identificar cómo el enemigo ha estado apelando a tu codicia. Identifícalo, así como lo hizo con Ananías y Zafira en su vida matrimonial. Hay momentos donde de repente en el matrimonio hay necesidades, pero la Biblia dice, cuando Pablo le dice a la iglesia de Filipenses 4:6, por nada estéis, ¿qué dice? No te angusties, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con súplica, ruego y con acción ¿de qué? De gracias. Tienes necesidad de un mueble en tu hogar, tienes necesidad de un televisor o una computadora o una tablet para el estudio de la palabra, ponlo en oración delante de Dios. Tus necesidades llévalas delante de Dios. Siéntense a platicar, mi amor, ¿qué necesitamos para que el hogar vaya mejorando? Pero siempre es bueno que los dos se pongan ¿qué? De acuerdo.
Porque si no, de repente va a venir la tentación a tentar a Eva, perdón, a tu esposa. y va a venir a tentarla y a que haga cosas a escondidas tuyas. Y no debe de ser así. Tenemos que ser claros, transparentes. Yo le he dicho a mi esposa, hay necesidad en algo, bueno, vamos a orar, vamos a doblar nuestras rodillas. La Biblia dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el matrimonio por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Y espera en el tiempo de Dios. Si todavía no, Dios no permite que llegue tu necesidad, dale gracias a Dios, te está probando. Está probando tu fe y tu paciencia. La Biblia dice que con fe y con paciencia se alcanzan las promesas. Y una de las promesas es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por. Pero hoy los matrimonios, ¿qué hacen? Buscan primero las añadiduras y al último el reino de Dios. No debe de ser así. Es importante que identifiques cuando el enemigo te viene a tentar apelando a tu codicia. Y más en esto, mira, en el dinero, más en los varones al dinero. El dinero no lo es todo. Es más, el dinero no es el problema es nuestro ¿qué? Nuestro corazón. No olvidemos que la Escritura dice que no debemos de codiciar. Éxodo 20:17, por favor. Éxodo 20:17. No codiciarás. ¿Qué es codiciar? Es un deseo desordenado, egoísta e indomado, hermanos, que toma placer recreándose insensatamente en algo. Eso es la codicia, un deseo desordenado. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No está mal que tú digas, ay, gracias a Dios, mi hermano tiene una casa muy bonita. Eso no es pecado. Y yo quisiera tener una como un símil, como la de él. Pero es pecado cuando yo quiero tener la de él. Ahí sí, no codiciarás. O el carro, ¿no? Ay, no inventes. ¿Ya viste el carro del pastor? Oh, yo quiero tener su carro. Dijera mi papá, no, traes tu bote viejo, hijo. Por eso no cambio de modelo, ¿no? A ver, ¿cuántos quieren mi bote viejo? ¿Sí me explico? O sea, no, tenemos que ver cuál es la intención de nuestro corazón. Entonces, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer o el varón de tu prójimo. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el sermón del monte dijo, oíste que fue dicho, no cometerás, ¿qué dice? Adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es todo pensamiento de inmoralidad sexual, palabra o acción. Es eso el adulterio. Entonces, no debemos de codiciar la mujer de nuestro prójimo, no debemos desearla. Nosotros podemos respetuosamente y con temor de Dios decir, Señor, gracias por la vida de la esposa de mi hermano en Cristo Jesús. Son un matrimonio que buscan vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahí. Y podemos ver cómo Dios mira. Decía, Pablo le decía un consejo a Tito, fíjense, me llama la atención porque dice que este consejo se lo daba porque veía algo en la congregación de Creta, Pablo, ¿no? Y le decía, para el que es puro, todas las cosas le son ¿qué? Puras, todas las cosas. Pero para el que es impuro, todas las cosas le son corrompidas, todas. Entonces, para el matrimonio que es puro, todas las cosas le son ¿qué? Puras. O sea, ves a otros matrimonios con una santidad de Dios que tú dices, qué hermoso es que los hermanos habitemos juntos. ¿En qué dice? Ahí desciende la bendición de ¿quién?
Es una bendición que estemos aquí, que seamos amigos, que nos conozcamos como matrimonios. Que mi esposa conozca a sus esposas, que yo los conozca a ustedes, que si hay alguna necesidad en la que le puedo servir a ustedes, pues estoy para servirles. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A eso venimos, a esa armonía, ¿sí? Hagamos de este lugar un pedacito del cielo aquí en Tecámac. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí. Pero necesitamos nosotros identificar todo esto. Ananías y Zafira fueron incitados a hacer lo malo porque Satanás apeló a su codicia y ellos decidieron codiciar, decidieron voluntariamente codiciar, y eso llenó su corazón. ¿Y cómo terminaron? Muertos. Ahora sí que se cumple lo que dice la Escritura, ¿no? La paga del pecado es muerte. Ananías y Zafira se olvidaron de la promesa que habían hecho a Dios, de darle todo lo que habían vendido, y cayeron en la tentación, fallaron y se olvidaron de lo que dice Eclesiastés 5:4. Por favor, Eclesiastés 5:4. Dice así, Eclesiastés 5:4: cuando a Dios haces promesas, no tardes en, ¿qué dice? Porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. ¿Cuántos matrimonios le prometieron a Dios amarse, cuidarse, respetarse, ayudarse en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, y estar juntos hasta que la muerte los? ¿Cuántos pueden decir que así sea? Eso prometimos. ¿Se acuerdan que prometimos cuando estábamos ahí delante de la presencia de Dios en su altar? Yo sí me acuerdo claramente que prometí eso. Por cierto, si hay alguien aquí que no ha llevado a cabo presentar su matrimonio al Señor, vayan ordenando esa parte también, ¿sí? A lo mejor ya están casados por el registro civil, pero la otra parte, échenle ganas, hermanos. Presenten su matrimonio en el Señor y ordénense para que el Señor los bendiga, y no se olviden de esta promesa que hicimos al Señor. Los dos, cuando estábamos ahí en el altar, los dos le hicimos esa promesa. Yo me recuerdo que mi esposa y yo nos prometimos el uno al otro, y Dios como testigo en medio de nosotros. Ahí estábamos. Ahora pregúntale a tu cónyuge: mi amor, ¿tú ves en mí que yo estoy cumpliendo lo que prometí a Dios? ¿O ves que he caído en alguna codicia? A ver qué te dice. Amados hermanos matrimonios, es bien importante, ¿sí?, considerar todo esto, porque hay matrimonios que han entrado en la tentación y están experimentando ese poder especial de Satanás que viene de afuera, y alguno de los cónyuges termina vendiendo sus promesas que se hicieron delante de Dios, porque han permitido que Satanás entre en su corazón. Han codiciado lo que no deben codiciar. Otra fuente de donde también el enemigo ataca, ya vimos que viene de afuera hacia, pero otros experimentan por otro lado ese poder de la tentación, ¿sí?, por una acción especial del poder del pecado que mora dentro de nosotros. O sea, la naturaleza pecaminosa que mora dentro de nosotros nos lleva también a caer en la tentación. El pecado que mora dentro de nosotros puede ser comparado como un traidor, fíjense, que vive en el corazón de cada persona. Una ocasión me decía una persona, me decía: oye, ¿tú sabes quién es tu peor enemigo? Y yo le decía: sí, pues el diablo. Y me decía: no, pobre diablo, ya todos los cristianos lo tienen bien golpeado, y anda hasta sufriendo el diablo. Dice que de todo lo acusan, de cosas que él no hace lo acusan. Y le decía: pues entonces, ¿quién es mi peor enemigo? Y dice: pues el que duerme contigo. Y volteó a ver a mi esposa, ¿no? Y yo, a ver, déjame, ¿no? Y me dice: no, le digo: mi esposa, no. Dice: tú mismo es tu peor enemigo, tu traidor, que mora dentro de ti, tu hombre viejo, tu vieja naturaleza.
ese traidor que mora dentro de ti. Pablo le decía, por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate ¿de quién? De ti mismo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. O sea, cuídate de tu persona y de tus actitudes, de tus pensamientos, de tus palabras y de tus acciones, y de qué doctrina estás recibiendo, porque la sana doctrina produce sanas conductas en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Pero la falsa doctrina produce falsas conductas en tu matrimonio. Entonces, ¿qué doctrina estamos escuchando? No te vayas a ir con los de, no, pastor, pues ya somos salvos 100% salvos, pastor. Somos un matrimonio que si nos suicidamos nos vamos al cielo. ¿Será? La Biblia no enseña eso. El Espíritu Santo dijo claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán por andar escuchando espíritus engañadores y doctrinas ¿de qué? De demonios. Cuida tu matrimonio. Cuídate a ti mismo, porque haciendo esto cuidarás tu matrimonio, tu cónyuge. Ese traidor que mora dentro de nosotros se puede levantar. Santiago veía en su propia vida y en la vida de los matrimonios de la primera iglesia de Jerusalén ese traidor. ¿Por qué creen que les dijo en Santiago 1:13? Acompáñenme para allá, por favor. Santiago 1:13. Dice Santiago, o sea, pónganse a pensar, ¿qué veía Santiago en los matrimonios de Tecámac, de la primera iglesia? ¿Sí me explico? ¿Qué veía? ¿Qué estaba viendo para que Dios lo usara? Y Dios estaba mandando la ayuda a través de Santiago en el consejo de su palabra. Y entonces le dice Santiago, les dice, cuando alguno es tentado, tentado significa incitado a hacer lo malo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? O sea, Dios no nos incita a hacer lo malo. Permite que la prueba venga a nuestras vidas y que Satanás venga y nos incite. Lo permite. Quiero decirte que aún el diablo es un siervo de Dios, involuntario, pero lo es. Ahí está la vida de Job. Dios lo usó con un propósito para llevar a madurar y a crecer a Job en su comunión con el Señor. En el capítulo 42 de Job, Job llega a decir, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué dice? Te ven. Ahora realmente sé que eres Dios y que me guardas de la tentación. Entonces le dice, regreso a Santiago, dice que Dios no tienta a nadie, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, pasión desordenada, malos deseos. Todos tenemos pasiones ordenadas y tenemos pasiones desordenadas en el matrimonio. La pregunta es, ¿qué está pasando con esas concupiscencias? Porque dice que cada uno es atraído y seducido, como atrapado y arrastrado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz ¿a qué dice? A la muerte. Esto es como cuando el pescador tira su caña de pescar, le pone el anzuelo, una buena carnada le pone, ¿no? Y tira su caña y ahí está, ¿no? Esperando a que, y de repente aparece el pez por ahí, ¿no? Glu, 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 y ahí está la carnada, ¿no? Y se detiene el pez, ¿no? Y hasta, ay, se le abren los ojos, ¿no? Y cae, ve la carnada y lo engancha, lo seduce y lo arrastra. Así es la concupiscencia, la pasión desordenada. Tal fue el caso del rey David cuando vio a Betsabé bañándose desde el balcón de su palacio. ¿Cuántos recuerdan ese caso? O sea, se descuidó a sí mismo y no quiso ir a la guerra. Dejó de ir a cumplir con sus responsabilidades y entró en un tiempo de ocio. Era su responsabilidad estar allá en la guerra, pero se quedó acá. Y andando ahí por su balcón del palacio, vio a lo lejos a una mujer que se estaba bañando. Y qué mujer tan imprudente, ¿no? También.
Gracias a Dios que eso pasó en el tiempo de David. Aquí no pasa, ¿verdad? Pero sí pasa, sí pasa. Dios sabe que sí pasa. Que a veces las mujeres y los varones también caemos en la concupiscencia de ser imprudentes. Por eso nos está hablando el Señor esto. Es probable que David fue tentado a adulterar y a matar cuando era más joven. Es probable. Pero no fue hasta que llegó la hora de la prueba, hermanos, que estas tentaciones vinieron con fuerza. ¿Y qué pasó? Le vencieron al dejarse seducir y arrastrar por su propia concupiscencia. ¿Saben que necesitamos estar plenamente preparados para una hora como esta? ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos prepararnos, porque seguramente vendrá en algún momento de nuestra vida matrimonial. Si no es que ya vino, la pregunta es: ¿pasaste la prueba o caíste en la tentación? Esa es la pregunta. La tentación de la inmoralidad sexual en el matrimonio está por todos lados, por donde le busques, por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram, por el Twitter, por las calles, por el trabajo, por todos lados está la tentación. Por donde quiera. Nos bombardea el enemigo así totalmente. Nos está queriendo bombardear. La pregunta es: ¿estoy dejándome seducir y arrastrar por ella? ¿O ya he caído en la tentación que no puedo salir de ella? Y alguien podría decirme: pastor, yo sí reconozco que me he dejado seducir y arrastrar por esa tentación en mi vida, esa pasión desordenada, y me siento atrapada en ella. ¿Qué necesito hacer, pastor? Dígame, porque ya no quiero estar así, atrapado en mis propias concupiscencias. Cuando nadie me ve es cuando más caigo, pastor. Cuando estoy solo, cuando estoy sola. Primeramente debemos de considerar que la Biblia toma muy en serio la realidad del pecado, en la experiencia humana y en la necesidad de resolverlo, a fin de que la comunicación con Dios no sufra inconvenientes. Esta es la razón por que el apóstol Juan nos amonesta diciendo en primera de Juan 1, 8 y 9, por favor. Dice Juan, primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. Y la verdad no está ¿en qué? En nosotros. Está como aquel matrimonio, ¿no? Que llega el marido del trabajo y sabe que pecó haciendo cosas que no le agradan a Dios en su trabajo con otra mujer, y le llega a la casa y le dice: ¿cómo te fue, mi amor? Bien, todo bien, mi amor. Y para la gloria de Dios, todo bien, ¿no? ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y con poder. Está tremendo, ¿no? Sí, está como aquellos que salen en el YouTube, ¿no? En otra atmósfera, ¿no? Falta que digan, ¿no? Pero el marido sabe que no le fue bien. Entonces, ¿qué está haciendo? Está diciendo que no tiene pecado, cuando sí lo tiene. Están muy serios. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos está llevando a reflexionar profundamente esta mañana, ¿no? O el marido le pregunta a la mujer, se fue la mujer, ¿no?, a hacer el mandado y todo, ¿no? ¿Cómo te fue, mi amor? Bien. ¿Gastaste nada más lo necesario, ¿verdad? Sí, mi amor, tú sabes que todo en orden, mi amor, todo bien, ¿eh? No te preocupes. Si quieres, hasta revísame las tarjetas, no te preocupes, ¿no? Y la mujer gastó más allá de lo que no debía de haber gastado. Y dice Santiago: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en, dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué dice? Fíjate, aquí hay una promesa. Dios, dos atributos de Dios: fidelidad y justicia.
pero viene la promesa, perdón de pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Ahora, ¿cuál es la condicionante? ¿Y si no los confiesas? No pasa nada, pastor. No, pues, total, otra raya al tigre. Pues, sí, ¿no? Ese tigre un día te va a devorar si le sigues pintando otra rayita. El tigre de la tentación. Cuando menos ves, no lo vas a ya poder domar. La necesidad de una confesión también de pecados con tu cónyuge y la oración unos por otros va a restaurar tu salud matrimonial. Repito, la necesidad de una confesión mutua de los pecados con tu cónyuge y la oración unos por otros para la restauración va a restaurar tu salud matrimonial. Santiago 5:16. Santiago veía que los matrimonios de Tecámac andaban escondiéndose, de la primera iglesia, se andaban ocultando las cosas, que no se hablaban la verdad. Lo veía el Señor. Por eso les dijo: confesaos vuestras ofensas unos a quién y orar unos por. Fíjate, dos principios. Primero, debemos de confesarnos nuestras ofensas en el matrimonio. ¿Por qué crees que Dios nos llevó ahorita a pedirnos perdón en el tiempo de la adoración? Perdóname, mi amor, ¿sabes qué? No te he hablado con la verdad, he omitido tales cosas y he tenido miedo a que tú me veas de otra manera incorrecta. Por eso es que no te he hablado la verdad, perdóname. O la esposa también: mi amor, perdóname, ¿sabes qué? La verdad es que te he ocultado muchas cosas y he andado comprando y gastando más allá de lo que no, y te he omitido muchas cosas de la casa, perdóname. Gracias a Dios que eso pasó ahí en la iglesia primitiva, ¿verdad? Y dice: y después de confesar nuestras ofensas, ¿qué debemos de hacer? Orar. Orar unos por quién? Unos por otros. ¿Para qué? ¿Sabes que Dios te trajo a este lugar para sanar tu matrimonio? Hoy es el día de salvación. Él ha descendido para sanar y restaurar tu matrimonio. A veces nos ofendemos, los varones ofendemos a las esposas con palabras ásperas y luego ya no tenemos el cuidado, nos volvemos insensibles al redarguir del Espíritu Santo. Esa es la función que hace el Espíritu Santo: nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, ¿qué sucede? Ya nos volvemos insensibles y nuestro corazón, ¿cómo se hace, hermanos? En el matrimonio. Y de repente ya pasan los días y se te hace algo normal, ¿no? Y te vas a trabajar, te levantas: Señor, gracias por este día, 1, 2, 3 por mis amigos, amén, vámonos, ¿no? Y te vas a trabajar, ¿no? Y llegas de trabajar y ni un mensajito a la esposa, ni nada, ninguna comunicación durante el día. Ni una llamadita, ni una florecita. Y se vuelve duro de corazón. ¿Qué es la dureza de corazón? Ser insensible a la voz de Dios y ser insensible a la necesidad de tu cónyuge. Eso es dureza de corazón. Y Dios nos quiere sanar de todo eso. Ya no le dices: mi amor, perdóname, te hablé muy ásperamente, ¿me perdonas? Apenas estábamos Pati y yo, mi esposa, situaciones, a veces por lo regular todo matrimonio tiene conflictos. El problema es que hay que saberlos comunicar, o algunos no lo saben comunicar o arreglar.
y estábamos nosotros platicando sobre algunas cuestiones, ¿no? Y de repente me exasperé un poco y alcé mi voz. Y cuando yo alzo mi voz, yo veo que luego ella la baja. Y ella aplica el proverbio, ¿no? La blanda respuesta calma ¿qué? La ira, ¿no? Y ya como que me cae el 20, ¿no? Me dijera un maestro de la Biblia, ya le amaneció, ya me amaneció, ¿no? Ay, ¿qué estoy haciendo, no? Y ya luego voy, le pido perdón y le digo, perdóname, ¿no? Y ya después de eso, pues voy y restauro el daño. Le digo, oye, ¿te compro una Magnum? Apenas le traje sus chocolates. Ya le cambié la Magnum por unos Ferrero Rocher, ¿verdad? Ayer se los traje. Le dije, toma mi amor, te traje unos chocolates. Restaurar esos pequeños detalles. O la esposa que no le gusta sujetarse al esposo también, ¿no? Mi amor, ya llegué, ¿me puedes servir de comer? Ay, tengo harto cosas que hacer, sírvete. Porque anda muy Marta la hermana, ¿no? Algunas se ríen de nervios, hermanos. Desde aquí se ve, miren. No debe de ser así. Digo, no somos perfectos, pero tenemos que trabajar en el matrimonio. El perdón es una necesidad diaria. No es que no siento, pastor, perdona. No. El perdón es una decisión diaria te tienes que perdonar. Es más, no te vayas a dormir sin que te pongas a cuentas con Dios y con tu cónyuge. No te lo permitas. Cuando Satanás quiere o logra que una persona entre en tentación, fíjense, le presentará la tentación frecuentemente acá, en la mente. Va a venir constantemente, vas a estar pensando en eso que te está seduciendo y arrastrando a pecar contra Dios. Logra embotar nuestra mente con respecto a aquel pecado. Nos hace pensar que el pecado no es tan grave, como fue el caso de la familia de Corinto, cuando el hijastro se metió con la madrastra. Tremendo, ¿no? Imagínate qué pensó ese hijastro, ¿no? No pasa nada, pastor. Yo de veras a veces me he puesto a pensar, ¿quién sería el pastor de la iglesia de Corinto? Todo el desorden que había, pleitos, celos, contiendas. Unos decían, yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos, yo del pastor Ángel Solís, yo del pastor Raúl Barragán, yo de Chuy Olivares, yo de... No, espérense. Todo lo que estaba pasando, ese desorden, el caso de inmoralidad sexual, el desorden en la cena del Señor, los dones que había en la iglesia, eran un desorden, todo eso. Por eso Pablo les dijo, hagan todo decentemente y con orden. Pero el problema es que no hacían nada. ¿Por qué? Porque pensaban que no era tan grave. Los líderes de la iglesia no hacían nada. El líder en el matrimonio, cuando ve el pecado, tiene que hacer algo. No se puede quedar de brazos cruzados y decir, no pasa nada, pastor. No, sí pasa. Tenemos que atacar el pecado y cortarlo de tajo, hermanos. Al principio la tentación nos pudiera parecer algo horrible. No, es que es pecado el robo, la mentira, el adulterio es pecado. Sí, lo sabes que es pecado y a lo mejor hasta al principio es algo horrible, pero mientras que la tentación está persistiendo durante todo el día, ese horror que tienes hacia el pecado va a disminuir, porque la tentación está bombardeando constantemente tu mente, ahí constantemente. Y la maldad de la tentación nos va a parecer cada vez menos horrible que antes. Si el esposo ve a su esposa caer en un pecado, o su esposa al esposo ve caer en pecado al esposo, ¿qué debe de hacer? Le voy a decir al pastor. Voy a ir a decirle al pastor lo que estás haciendo. No, espérate. Dile al que está a tu lado, la ropa se lava en casa.
debe de aplicar Gálatas 6:1, por favor, y 2. Eso es lo que debes de hacer cuando, mira, tú te vas a dar cuenta cuando tu esposo o tu esposa está también en algún momento débil en su fe. ¿Por qué? Porque hasta su actitud cambia de cómo te responde y se dirige contigo. No es lo mismo, oye mi amor, ¿me ayudas a lavar los trastes? Pues que te ayude tu hijo. A que le digas la esposa, ¿no? Mi amor, ¿te puedo pedir un favor? Mira, estuve trabajando con varias cosas y con los niños y no me alcanzó el tiempo para lavar los trastes. ¿Me ayudas en el ministerio eterno? Ya nadie dijo amén. Es que nunca se acaban los trastes, hermanos. Por cierto, yo tomé esa bendición del ministerio eterno. Me gusta lavar los trastes. Y cambia la actitud de cómo nos comunicamos y nos dirigimos y nos pedimos las cosas. Y entonces, ¿qué está pasando? Su fe está así como que, porque el enemigo está constantemente ¿qué? Bombardeando la mente y está debilitando. Ay, no pasa nada si le digo que ya lo haga ya. No, sí pasa. A cada acción una reacción. Dijera el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Sí me explicó? Pero ya va a llegar el momento en que está tan débil que va a caer en pecado, él o ella. Y más en la casa, ¿no? En el hogar, ¿no? Y cuando están los hijos, ¿no? Bueno, ya déjame en paz, ya te dije, ¿no? Pues hazlo tú si no quieres que yo lo haga. Últimamente eres muy torpe, muy tonto. Y se airó, se enojó y se airó. No es pecado enojarte, pecado es airarte. ¿Cuándo es cuando ya te airas? Cuando ya volcas tu enojo ofendiendo a tu prójimo con palabras o menospreciándola o menospreciándolo. Ahí ya te airaste y ya pecaste contra Dios. Y ahí, ¿qué dice que debe de hacer? ¿Qué tienes que hacer? Dice la Escritura, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué dice? Tentado, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de ¿qué? De Cristo. ¿Qué debemos de hacer entonces cuando tu cónyuge peca y tú te diste cuenta de su pecado? No, pues le voy a decir a mi suegro, a mi suegra, ¿no? Se la regreso. No, espérate, por favor. No, tienes que tomar la actitud que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Restáurale. Pero es que en el momento no se puede. Es como luego yo le digo a mi esposa, tiempo fuera. Dame 5 minutos porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, discúlpame, no me siento bien, voy a orar, al rato hablamos, en unos minutos. Me salgo, me voy a orar y le pregunto a Dios, ¿no? Señor, ¿qué estoy haciendo para que esto no esté funcionando? ¿Qué estoy haciendo yo? Ya no voy con Dios y le digo, Señor, ¿ya la viste? Sí, claro que ya la vio. Ya no le digo eso a Dios, ¿no? Porque eso es una oración con autosuficiencia, con orgullo y soberbia. Y esas oraciones Dios no las escucha. La Biblia dice que al orgulloso y al soberbio lo mira de lejos. Es diferente cuando vas y le dices, Señor, no entiendo las cosas, me duele lo que estoy pasando en mi matrimonio, por favor ayúdame, alúmbrame los ojos del entendimiento, me molesta esto, me molesta el otro, Señor, tú lo sabes, pero no quiero que esto se agrave, dame sabiduría para resolver la situación. Y entonces Dios te alumbra los ojos de tu entendimiento y te lleva a que humilles la mente con Él y con tu cónyuge. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y entonces, pues ya vas. Y yo luego le voy con Pati cuando estamos así molestos y ya pido tiempo fuera, ¿no? Y ya voy con Dios, ya fui, ya oré y toda la cosa. Y ya reflexioné y dije, no, voy a ir a considerar lo que yo hice mal y hablé mal. Y ya llego y le toco la puerta del cuarto, ¿no? Le digo,
mi amor, ¿se puede? Y ella pues todavía, ¿no? Está seria, ¿no? Y dice, sí, pásate. Y le digo, mira, vengo a pedirte que me perdones porque yo te hablé de una manera incorrecta, no te traté bien, o a lo mejor yo delante de tu familia comenté una debilidad tuya y no era correcto, perdóname, te exhibí. Y le digo, ¿me perdonas? Y ella pues todavía, las mujeres son muy sentimentales, ¿no? Pero ella ya ha aprendido a afirmar esa convicción en su vida, ¿no? Y me dice, está bien, te perdono. Y le digo, free and forever. Amigos por siempre, ¿no? ¿Sí? Y ya restauro el daño. Y de esa manera hemos aprendido a crecer en el matrimonio. Todavía tenemos batallas como todo matrimonio, pero gracias a Dios que ya las sobrellevamos mejor o sobrepasamos de una mejor manera. Ya no como antes, ¿no? Que agarraba mis cosas, no, yo ya me voy, ahí nos vemos. Creo que me equivoqué, no era de Dios casarme con ella, ¿no? No, ya no es así. Vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos de hacer? Restaurarnos con espíritu de. Mira, cualquier problema en el matrimonio se arregla cuando los dos nos humillamos ante Dios. Cualquier problema, ¿sí? Pastor, ¿cómo puedo saber que ha llegado la hora de la tentación? Cuando Satanás trae a una persona a la hora de la tentación, puede ser reconocida por la presencia, la presión instante, continua de esos malos pensamientos, malos deseos. Te enojas constantemente, te resientes por las circunstancias. Señor, ¿qué pasa? Ando más salado que el mar, nadie me quiere, todos me odian y me como un gusanito, ¿no, Señor? Y ahí estás, ¿no? Ha llegado la hora de la tentación. Esto es como una pelea de box, hermanos. De repente el enemigo comienza, ¿no? Y ahí te tiene, ¿no? Y ahí está, ¿no? Imagínate, ¿no? Espiritualmente el enemigo, ¿no? Y te tira un derechazo, ¿no? De mentira, ¡pum! Y se te sale una mentira, ¿no? Y de repente te tira un derechazo de robo, ¡pum! Y por acá agarras lo que no es tuyo, ¿no? Y de repente cuando ya te tiene así todo mareado, te saca un izquierdazo, ¡pum! Knockout, ¿no? Cayó totalmente. Entró en la tentación. Pero siempre busca debilitarte. Mira, nosotros los varones somos débiles en la vista y tenemos que cuidar lo que vemos. Las mujeres lo que oyen, tienen que cuidar lo que oyen. Y es bien importante considerar esto, ¿sí? Porque apenas fui a la Secretaría de Hacienda a hacer un trámite y estás al pendiente, tienes que estar al pendiente de lo que piensas. Y hice los trámites y de repente me detuve un momento porque están todos sentados y hay un orden que yo me quedé sorprendido. Dije, ay, Señor, ¿qué iglesia es esta? No, de veras, desde que entras, ¿a qué viene? Y te explican, tienen la amabilidad. Si no sabes cómo resolver tu problema, no se preocupe, ahorita lo pasamos y lo mandamos al lugar donde lo apoyan para resolver su situación. Dije, ay, Señor, yo quiero tener una iglesia así como la del SAT, ¿no? Iglesias el SAT. Tremendo. Ahora que vayas al SAT, digo, allá donde nosotros vivimos, en la zona sur, en Xochimilco, ¿no? No sé otros lugares de Hacienda, ¿no? Y ya terminé de hacer el trámite y me detuve para guardar los documentos en el folder y no se me cayeran en un sobre tipo folder. Y se me cayó un papel pequeño y agarro y lo guardé, lo recojo y cuando me agacho veo un perro ahí y dije, ¿un perro aquí? ¿Qué hace un perro aquí? Y cuando voy levantando la mirada, veo una mujer sentada con su perro. ¿Era su perro? Ella era la dueña del perro, pero venía vestida de una manera indecorosa, tremenda. Inmediatamente
pude percibir el poder de la atracción, de la tentación, de mi concupiscencia. ¿Cuándo te das cuenta cuando ha llegado la hora de la tentación? Cuando la atracción de tu carne se manifiesta, hay temor, en ese momento hay temor de Dios. Y en ese momento sentí temor de Dios y dije, Señor, pero también al mismo tiempo mi concupiscencia quería ser atraída por eso. Y en ese momento que agarro, hagan de cuenta que hasta le hice así, dije, no, el Señor me está viendo. Y Señor, no lo voy a hacer porque te amo. Ahora sí, como dice la Biblia, ¿no? El avisado ve venir el mal y se aparta. Se aparta. Siempre la tentación, escúchame bien, se combina con el poder del temor y el poder de la atracción. Siempre. Son esas dos características cuando te ha llegado la tentación. Otros son tentados a robar, ¿no? El poder del temor. No, pero también pero tengo necesidad a robar, ¿no? O a la mujer ajena, no, pero o el varón ajeno, no, pero ha llegado la hora de la tentación. Siempre que una persona está consciente de sentir la fuerza de estos dos poderes buscando persuadirle a pecar, la tentación ha llegado a su hora. Pablo veía en los matrimonios de Éfeso que había llegado la tentación de mentir y muchos cayeron en la tentación. Por eso les dijo en Efesios 4:25, por favor. Vamos avanzando para ir terminando. Efesios 4:25 dice así: por lo cual, desechando, ¿qué dice? La mentira, hablar verdad cada uno con quién. Pastor, ¿quién es mi prójimo? El que está a tu lado. Todo el que está a tu lado es tu prójimo y le tienes que hablar la verdad. Esposa al esposo, esposo a la esposa, se tienen que hablar la verdad. Si sus hijos ven que se hablan la verdad, ¿qué creen que van a sembrar en ellos? Hablar la verdad. Aun cuando se equivoquen, van a hablar la verdad. Dice, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de ¿quién? De los otros. Otros matrimonios les había llegado la tentación de enojarse y no hablarse hasta el otro día, o tal vez hasta el tercer día, o tal vez hasta el domingo antes de ir a la congregación de Tecámac. No, es que está bien, nada más porque vamos a ir a la congregación, ya, te perdono, ¿no? Efesios 4:26 dice, airaos, pero no ¿qué? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Es que se siente el poder de la atracción, de la tentación, de seguirte enojando y no cortar con ese enojo. A algunos les dura todo el día, otros les dura 2, 3 días el enojo y no le hablan a su cónyuge. Es más, hasta dicen, no, pues ahora para que se le quite no le doy el gasto completo, ¿no? Que doble sus rodillas, al cabo Jehová proveerá, ¿no? Qué tremendos, ¿no? Pero los hay, aunque usted no lo crea. También Pablo veía en los matrimonios que habían caído en la tentación de las casadas no sujetarse a sus maridos. Hombre, ay, cómo les gustaba a los matrimonios de Éfeso, a las esposas no sujetarse a sus maridos. Efesios 5:22, por favor. Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Sujetarse quiere decir ponerse bajo la autoridad de su marido voluntariamente. Mientras tu marido no te lleve a pecar contra Dios, sujétate a él. Sujétate a él. ¿Sí me explicó? Porque Dios te va a bendecir. ¿Cuántas dicen amén?
Dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén ¿a quién? A sus maridos. ¿En qué dice? En todo. Pero también Pablo veía que los maridos no estaban amando a sus esposas, habían caído en la tentación de egoísmo. No estaban amando a sus esposas, dándoles un trato digno como se merecen. No suplían las necesidades, maridos no suplían las necesidades espirituales de la esposa, no suplían las necesidades emocionales de la esposa, no suplían las necesidades físicas de su esposa, no suplían las necesidades de vestimenta de su esposa o de alimentación. Eso pasó en aquel tiempo, pero gracias a Dios que les mandó la ayuda y les tuvo que decir: maridos, amar a nuestras mujeres así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo te ama Cristo? Es un amor sacrificial que se da sin esperar que nada a cambio. Hace unos días estaba yo trabajando ahí en la casa haciendo enseñanzas. Llega mi esposa y me toca la oficina, ¿no? Hacemos así como que muy democrático nuestro juego, ¿no? Y me toca. Y le digo: adelante. y me dice: empieza haciendo, ya sé, le digo, ya sé qué necesitas. Le digo: déjame hacer a un ladito esto, ven, déjame abrazarte, déjame decirte que te amo, que Dios te bendiga, te fortalezca y déjame orar por ti. Suplir sus necesidades emocionales, almáticas. La esposa tiene necesidad de que la abraces. También nosotros los esposos, ¿cuántos dicen amén? Apenas me estaba abrazando hace unos días, ¿verdad? Me abrazaba y me dice: así me gusta cuando te pones así, que no te mueves y así. Digo: está bien, disfrútame. Porque yo también lo disfruto. ¿Sí me explicó? También disfruto eso. Pero cuando no pasa eso es porque hay heridas en el corazón del matrimonio. Se han ofendido y no se han perdonado. Y cuando no se perdonan, pasa el tiempo y la herida va ¿a qué? Porque no le estás poniendo la sanidad, el remedio, el antídoto correcto para sanar esa herida, que es el perdón y el amor. Y al rato la herida crece demasiado. Ya no nada más hieres a la esposa, si hay hijos también ¿a quién? A los hijos. Dijeran por ahí en el mundo un dicho bien dicho, ¿no? Ya no buscas quién te la hizo, sino también quién ¿qué? Te la paga. Se lastiman. También Pablo veía a la familia de Corinto que les había llegado la tentación de ser egoístas en el deber conyugal. Y se justificaban algunos de Corinto, ya sea que el esposo o la esposa le dijera: estoy muy cansado o estoy muy cansada, mejor luego, ¿no? Luego hacemos la tarea, mi amor. Se justificaban. O mejor otro día, porque estoy muy ocupado o ocupada. Ya vas a empezar. Solo piensas en eso. Por eso Pablo les dijo en 1 Corintios 7, 1 y 2. 7, 1 al 5. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia, ¿qué dice? Mujer, singular, no plural, singular. Cada varón con su mujer, no con sus mujeres. ¿Sí? Y el marido cumpla con la mujer el deber, ¿qué dice? Conyugal.
Y asimismo la mujer, ¿con quién? Con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Y miren el consejo que dice: no os neguéis el uno a ¿quién? Al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que se ocupen sosegadamente a la oración y volverse a juntar en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto es algo bien importante, suplir la necesidad del deber conyugal en la relación íntima del matrimonio. Se debe también de dialogar y ponerse de acuerdo para suplir esa necesidad y saber el momento y el tiempo en que lo pueden atender esa necesidad también. Dios nos hizo seres sexuados para que podamos satisfacer ese deseo en el orden de ¿quién? De Dios, cuando estamos casados. Y es un deleite, ¿saben? Es un deleite. Se disfruta y se le da gracias a Dios. Señor, gracias por permitirnos cumplir con nuestro deber ¿qué? Conyugal, hermanos. Entonces, estaban buenas las tentaciones, ¿no? En la iglesia de Éfeso y en la de Corinto. Y algunos no estaban pasando la prueba, estaban cayendo ¿en qué? En la tentación. Ahora, pastor, entonces, ¿cómo puedo evitar ser dañado por la tentación? Mateo 24, 26, 41. Fíjense, aquí viene ahora la solución a todas las tentaciones que se te vayan a enfrentar en tu vida matrimonial. Esta es la solución. Mateo 26, 41. Dice el Señor Jesús: velad y orad para que no entréis en ¿qué dice? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿cómo es? Débil. Fíjense, dos armas poderosas que nos ayudan al matrimonio, pero muchos han caído y es porque no velan ni oran, porque se han sentido fuertes y capaces de resistir la tentación y se han olvidado de buscar a Dios en oración y velando. Ahora, ¿quién dijo esto? Este pasaje, ¿quién lo escribe? ¿No? Mateo, pero está describiendo que ¿quién lo dijo? Jesús lo dijo. Ahora, si Jesús lo dijo, es porque Él conoce el poder de la tentación, la conoce perfectamente. Y ya que Él mismo experimentó ese poder de la tentación, pero no cayó en ella. Por eso es que esta instrucción de velar y orar asegura a todo matrimonio para que puedan vencer las tentaciones que vengan a su vida por donde quiera que lleguen. Las vas a poder vencer. Velar, estar despierto, en guardia, vigilando, teniendo precaución, considerando de todas las maneras y los medios en que pudiera el enemigo usarlos para que para aplastarte con la tentación. Una ocasión me habla por teléfono todavía daba clases en un colegio particular, y me habla por teléfono la mamá de un alumno y me dice: maestro, disculpe usted que le marque, mire, el motivo de mi llamada es para comentarle que si usted no gusta trabajar en repartir producto de acá de Milpalta en los centros comerciales como Walmart, Bodega Aurrerá y todos esos. Y le digo: ¿y de qué horas a qué horas sería el trabajo? Dice: mire, hay que salir a las 5 de la mañana, la camioneta ya está cargada. Salir a las 5 de la mañana, de ahí me va a pasar usted a dejar junto con mi hijo a la escuela y después se va usted a repartir las despensas, todo el material. Y le digo a mi esposa, le digo: ¿Ya escuchaste lo que me está diciendo? Y ya no le respondí nada y le digo: no, no quiere un trabajador, quiere un marido. Sí. ¿Pero por qué logramos ver las tentaciones? Porque estamos ¿qué?
velando y orando. Tenemos que velar y orar. Esto implica que vigiles constantemente tu corazón. Vigila tu corazón y el de tu cónyuge, vigílenos, ¿sí? ¿Cómo es el corazón? Dice la Biblia: engañoso y perverso más que todas las cosas. Nuestro Señor Jesús sabe cuán peligrosa es la tentación, hermanos, y cuánto necesitamos la ayuda de Él para guardarnos sin caída. Confiamos en el amor y en el cuidado de Jesús a favor de nuestro matrimonio. Por eso Jesús enfatiza este deber y nosotros debemos de tomarlo muy en serio esta mañana. De hoy en adelante tenemos que considerar muy en serio todos los días de vida que Dios nos preste, velar y orar para no entrar en tentación. Y si alguien aquí como matrimonio ya entró en la tentación, es necesario que hables con Dios primeramente y después que hables con tu cónyuge y le pidas perdón por haber entrado en una tentación o caído en ella. Y después orar unos por otros para que seamos ¿qué? Sanados. Solamente así el Señor va a restaurar el matrimonio, lo va a fortalecer. Pero ten ánimo, hermano, hermana, porque también Dios dijo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados o probados más allá de lo que podamos ¿qué? Soportar o resistir. El apóstol Pedro dice, con esto termino, segunda de Pedro 2:9, por favor, si gustan ponerse de pie. Pedro era un hombre casado y muchas veces experimentó el poder y la atracción de la tentación, pero también varias veces cayó en ella. Por eso pudo después de tantos años decir esto. Dice segunda de Pedro 2:9: ¿sabe el Señor librar de tentación a los? ¿Quién es un piadoso? Un matrimonio piadoso es ese matrimonio que tiene una actitud en su corazón de andar en pos de Dios, de buscar a Dios, de santificarse, de reconocer sus pecados contra Dios y de reconocer sus pecados entre ellos mismos como cónyuges y dejar que Dios sane y restaure su matrimonio. Ese es un matrimonio piadoso. Y el Señor los libra de las tentaciones. ¿Qué está haciendo Pedro? Enfatizando que solo podemos ser librados de las tentaciones con la ayuda y el poder ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es la ayuda y el poder de Dios? Velar y orar. Bajo cualquier tentación, el matrimonio puede clamar a Dios y ser librado. Bajo cualquier tentación. Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos reconocen que necesitamos que el Señor sane y restaure nuestro matrimonio esta mañana? Deja ahí tu Biblia en tu mesa y toma de la mano a tu cónyuge y ponte de frente con él, con ella. Y los dos juntos
Oren a Dios. Ora a Dios. Primeramente, hablen con Dios para ponerse a cuentas con Él. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por el amor y la misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Gracias porque por tu misericordia, oh Jehová, no hemos sido consumidos. Y porque nunca decayeron tus misericordias, y nuevas son cada mañana para nuestro matrimonio. Y grande es tu fidelidad para con nosotros, Señor. Perdónanos. Perdónanos como matrimonio, Señor, porque te hemos ofendido muchas veces en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar como matrimonio el uno al otro. Hemos cedido a la tentación. Hemos dejado de velar y orar, Señor. Perdónanos. Estamos arrepentidos de nuestros pecados. Ten piedad de nosotros, oh Dios, conforme a tu misericordia, Padre. Borra nuestras rebeliones y límpianos de todo pecado, Señor. Purifícanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Señor, aquí estamos. Te entregamos nuestro matrimonio en esta mañana y te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad en nosotros. Establece tu reino en nuestras vidas. Venga tu reino a nuestro matrimonio, Señor. Sánanos, restáuranos por misericordia. Ahora te voy a pedir, varón, que mires a tu esposa de frente y le pidas perdón. Dile: amada esposa, perdóname. Perdóname porque he descuidado mi vida de comunión con el Señor y en algún momento he dejado de velar y orar. Y he caído en la tentación de lastimarte con mis malas palabras, con mis malas acciones. Y ha habido el momento tal vez hasta de mentir y de ocultar las cosas. Perdóname. Pero quiero hablarte la verdad a partir de hoy. Ser sincero contigo. Perdóname porque he caído en la tentación de apelar a la codicia, a las riquezas. He caído en la tentación de ser egoísta y no cumplir también con mi deber conyugal, de enojarme y airarme contigo hasta herir tu corazón. Perdóname por no amarte como Cristo ama a la iglesia. Aquí estoy. Aquí estoy para amarte. Y ahora, esposa, también habla con tu esposo. Habla con él y pídele que te perdone. Dile: perdóname, amado esposo. Sí, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas. A veces por inseguridades, miedos, no decimos lo que tú esperas que confesemos con nuestro esposo. Señor,
Perdona que a veces hemos escuchado el halago quizás de otros en el trabajo, en la calle, en las redes sociales, y hemos permitido, Señor, que quizás alguien, y hemos aceptado quizás el afecto de algún varón que no es nuestro esposo, y eso te ha ofendido, Señor, y eso a lo mejor no nos ha relacionado en una forma sexual, pero sí emocional, y de esa manera, Señor, no te hemos honrado a ti en el matrimonio. Perdónanos, Señor, límpianos también a nosotras de no escuchar, Señor, otras voces que nos pueden llevar a desviarnos y a poner nuestra atención en otras cosas o en otras personas y no en el cónyuge que tú has puesto a nuestra vida. Ayúdanos a velar y orar para no caer en tentación y ser mujeres con convicciones que ponemos firmeza en cada relación con la que nos relacionamos, ya sea con hombres o con mujeres, y honrando así el matrimonio. Te voy a pedir que ores por tu esposa, varón. Pon tus manos sobre su cabeza. Y ora por ella. Dale gracias a Dios por la vida de tu esposa. Señor, gracias por la vida de mi esposa. Tu palabra dice que el que haya esposa haya la benevolencia de Jehová. Gracias. Gracias por mi ayuda idónea, Señor, que me has dado. Oro por ella, Señor, y te pido que la llenes de tu Espíritu Santo. Llénala del poder de lo alto, Señor. Hazla